Bueno, muy buenos días. Ya somos 52 personas atentos para iniciar la teleconferencia. Yo soy Alonso Escobar y estamos en el ciclo de la capacitación Mejores Competencias para la Atención de la Primera Infancia. Esta capacitación se desarrolla gracias al patrocinio de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Los dejo con nuestros invitados y el tema de tosferina. Muy buenos días para todos. Lina María Vélez es mi nombre, soy enfermera epidemióloga de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Vamos a revisar entonces el tema de la tosferina porque el objetivo de esta presentación en el día de hoy es que todos ustedes, cada uno de los participantes, recuerden y tengan presente que la tosferina sigue siendo un problema de salud pública entre la población de nuestro departamento, de nuestro país. Miremos entonces cómo en el contexto mundial la tosferina es la responsable de un número importante de muertes cada año en todo el planeta. Se estima que de los 1,5 millones de niños que fallecieron en el mundo, un 17% de esa mortalidad se debe a problemas de origen infeccioso, básicamente de inmunoprevenibles. Y en ese ámbito de las inmunoprevenibles, pues la tosferina persiste como causa importante de muerte. Si miramos la información oficial de cuál es la situación de la tosferina en el mundo, vemos cómo a partir del incremento de las coberturas, de la ampliación, de la masificación de la vacuna de DPT en toda la población de menores de 5 años, el número de casos de tosferina ha ido reduciéndose de manera importante en todo el planeta. Recordemos que hoy las coberturas que se estiman de vacunación no son parejas, hay grandes diferencias entre países, entre regiones, entre localidades. Quiero señalar, y por favor miremos la condición de Colombia, donde la información oficial nos muestra que no tenemos coberturas útiles. Para el 2010, menos del 90% de nuestra población menor de 5 años tuvo coberturas o recibió las dosis básicas de vacunación. Si miramos nuestros países vecinos, podemos ver que Venezuela tiene una situación similar y que esto se convierte entonces en una condición de riesgo para nuestra población. En el contexto mundial podemos ver cómo a través del sistema de vigilancia epidemiológica... Ay, se nos fue. Nos disculpan un momentico que no teníamos la presentación del PowerPoint en pantalla. De una vez les advierto, vamos a colocar va a salir una ventana del PowerPoint en la pantalla. Ustedes van a adecuar el tamaño de esa presentación a las pantallas de cada uno de ustedes. Es que yo nunca había visto que la presentaran así, ustedes siempre la metían ahí. Ajá. Pero aquí la hacemos así. ¿Quieres demostrar las otras diapositivas que nadie las vio? Listo. Sí, podemos mostrarlas rápidamente, mira. Retomemos rápidamente el problema de la tosferina entonces en el mundo. Es importante el peso que tiene la tosferina como causa de muerte en el grupo de enfermedades inmunoprevenibles, sigue siendo un problema. Recordemos que el objetivo entonces es que pensemos que esta es una enfermedad que aún persiste en nuestras poblaciones a pesar del avance importante en su control. Vemos cómo a medida que se incrementan las coberturas de vacunación, se reducen el número de casos, pero que nosotros, particularmente en Colombia, tenemos dificultades con las coberturas
y no tenemos esa protección poblacional que deseamos. Países vecinos como Venezuela, lo pueden ver ustedes en la gráfica. Si miramos en el contexto mundial, encontramos que a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica organizados y estructurados en el mundo, fueron reportados 138.000 casos de tosferina en el 2011. Sin embargo, no todos los países tienen montado y estructurado un sistema de vigilancia para este evento. Se estima que en el 2008 fueron 195.000 muertes. Miren, mayor el número de muertes que los casos reportados, y que apenas el 85% de los niños menores de 5 años en el mundo tienen su protección contra esta enfermedad. En Colombia el panorama es similar al que vemos en el mundo. A medida que suben las coberturas de vacunación, realmente el número de casos se reduce hasta niveles bastante bajos, pero ya veíamos cómo las coberturas de vacunación no alcanzan esos niveles útiles, no logramos llegar a todos los niños de este país. Cuando miramos en Antioquia la situación, encontramos que antes de implementar el esquema de vacunación, de ampliar, de masificar el uso de la vacuna en toda la población, pues teníamos epidemias periódicas con picos cada 3, 4 años, y que una vez iniciado el programa, realmente se redujo el número de casos, pero quiero llamar la atención en esta diapositiva en la tendencia que hemos tenido en los últimos años en nuestras coberturas de vacunación, que podría tener muchas explicaciones. La que con mayor frecuencia se emplea es las dificultades que tenemos con denominadores a partir del censo del 95, pero otra también es que vemos que realmente si evaluamos en terreno las coberturas, vemos que hay deficiencias y que nos faltan aún muchos niños por vacunar. En Antioquia la situación venía comportándose de una manera regular, digamos lo normal en los últimos años. En el 2011 se reportaron entonces por Civigila un número de casos que se complementó con la información del laboratorio departamental y que permitió que para el 2011 tuviéramos casos probables, no estamos hablando de casos confirmados, casos probables 404. Una vez depurada esta información de los casos probables a partir del criterio clínico y de los exámenes de laboratorio, recordemos que en este caso el laboratorio, con las pruebas que se realizan en nuestro departamento, confirma, pero no descarta la infección. Se nos redujo el número de enfermos durante el 2011 a 288 casos. La mayor incidencia se registró en la población menor de 4 años, algo similar a lo que vemos en otras partes del mundo y a lo que en los últimos años hemos registrado en el departamento. Cuando nosotros miramos el comportamiento de esos casos a lo largo del año, de acuerdo con esta herramienta que todos los municipios, que todos los departamentos deberían tener, el índice endémico, a través de este índice endémico construido con información de años anteriores, podemos llevar una información que nos permite ver en qué etapa de la situación de cada evento se va presentando. Este es lo correspondiente al 2011 y podemos ver que aunque tuvimos fases de alerta, generalmente en marzo con el incremento de las lluvias, realmente durante el 2011 no estuvimos en ningún periodo epidemiológico, epidemias, por lo menos a nivel global del departamento. La situación por municipio obviamente varía. En marzo de este año, del 2012, la Secretaría de Salud recibe una notificación de una institución educativa de la ciudad ubicada en el sector de Santa Cruz, alarmada por la presencia de más de 300 chicos con problemas respiratorios, de gripa, dolor de garganta y una tos persistente bastante llamativa. Eso hizo entonces que se emprendiera rápidamente las
investigación del caso, evaluar qué estaba sucediendo, y se identificó que los síntomas podían ser compatibles con una tosferina o con una infección del virus respiratorio sincitial o con micoplasma. Se tomaron entonces muestras de laboratorio que orientaran y que permitieran el manejo de la hipótesis, y se tomaron las medidas de control. Miren ustedes el canal endémico de tosferina para Medellín, cómo a partir del desde el principio del año ya nos muestra que estamos en una fase epidémica con un incremento bastante marcado del número de casos. En la próxima diapositiva, aunque hay mucha información, solo quiero resaltarles lo que pasó en esa escuela, en esa institución educativa. De 900 expuestos, llamémoslo así, población de estudiantes de los diferentes grupos y personal docente y administrativo, encontramos que había 302 sintomáticos y que el problema se concentraba en algunos grupos, como el 5A y el 7A también. Cuando se tomaron las muestras de laboratorio, miren ustedes, la mayoría correspondían a fase catarral, y se pudo entonces, con los resultados de la inmunofluorescencia procesada en el laboratorio departamental, confirmar que estábamos frente a una situación de epidemia de tosferina. Inicialmente hubo muchas dudas, porque ya lo veíamos anteriormente. El problema, si miramos los años anteriores, se registraba básicamente en la población menor de 4 años. En este momento estábamos enfrentando una epidemia especial, llamémoslo así, que afectaba a una población de chicos, niñas y niños jóvenes y adolescentes en su temprana edad. Cuando se revisó la información con respecto a su ubicación geográfica, se encontró obviamente lo que esperábamos, que todos estaban alrededor de la institución educativa y que los casos se centraban en este. Pero también empezamos a mirar cómo estaba dispersándose la epidemia a otras zonas de la ciudad. El esposo, que también era profesor y trabajaba en el otro extremo de la ciudad, las hijas de la profesora que estaba positiva asistían a otros colegios, y eso entonces nos llevó a alertar a todas las instituciones de salud, a llamarle la atención para que piensen en este diagnóstico, a aprovechar el recurso que tiene el laboratorio departamental de estudiar estos casos. Si nosotros miramos cómo ha sido el comportamiento en este primer semestre, encontramos que hay varias regiones, básicamente Medellín y Envigado, que ha venido haciendo una tarea especial con el número con las instituciones educativas, y este es Abriaquí, el otro municipio que ven en rojo, donde la incidencia supera la incidencia del departamento. Realmente Medellín y el trabajo que ha hecho Envigado e Itagüí han permitido pues captar un número muy grande de casos. Los municipios que ustedes ven en amarillo son municipios que han tenido casos, que han reportado, pero de manera similar al comportamiento que han presentado en años anteriores, y que no podemos hablar que tengan epidemia, pero que sí tienen confirmado por laboratorio casos. Los municipios en blanco no han reportado durante este año ningún posible caso. Cuando nosotros entonces miramos a nivel del departamento qué ha pasado, vemos que durante todo el año hemos estado en una zona de epidemia con un número bastante elevado de casos que supera la presencia en los años anteriores. Y si miramos cómo ha sido el comportamiento de estos 2000 y pico de casos en este año, vemos que los menores de un año, esta raya azul que ustedes ven, es justamente la población más afectada. Desafortunadamente no tenía la información desglosando estos menores de un año, pero miramos que el grupo de niños lactantes menores de 2 meses son los más afectados. Eso nos va dando pistas de cómo tenemos que actuar
de dónde tenemos esa fuente de infección, de dónde puede estar el problema de transmisión de la situación. Miren ustedes para el 2012 cómo los menores de 1 año son los más afectados por la problemática. Seguido por los menores de 5, justamente el grupo objeto del programa de vacunación, y mucho menor, pero como muy importante porque hemos observado que son la fuente de infección en población general. Y desafortunadamente vemos cómo esta epidemia de tosferina viene cobrando vidas en nuestro departamento. Aparecen ya 4 muertes, en este momento tenemos una 5ª en estudio, en confirmación por laboratorio. Quiere decir que estamos presenciando un problema grave, es una enfermedad que podríamos estar evitando, que nuestros niños no deberían estar realmente recibiendo consecuencias tan negativas como estas, y que tenemos las acciones para prevenir y para evitar que ocurran estas defunciones. Quiero aclarar que la tendencia en estos años hace referencia al año completo, que la tendencia del 2012 solamente hace referencia al primer semestre, y que esperamos no tener que llegar a estas cifras como del 2001, cuando se registraron 6 muertes en todo el año. ¿Qué hipótesis explican realmente la aparición de esta epidemia de una manera tan inusitada y con un incremento tan grande de casos? Lo primero que revisamos es el acúmulo de susceptibles. Ya veíamos que nuestras coberturas de vacunación no alcanzan, independiente del denominador que revisemos. Si nosotros comparamos con las dosis aplicadas en años anteriores, no alcanzan en ese nivel de cobertura. Y recordemos que si cada año vamos dejando que se acumulen 10, 20 niños sin vacunar, en el transcurso del tiempo, 5 o 6 años, ya tenemos un número tan importante de niños susceptibles que permiten que se presenten epidemias como estas. Otra de las hipótesis es con respecto a la eficacia de la vacuna. Sabemos que el DPT es una vacuna que no tiene una eficacia como ninguna otra del 100%, pero sabemos que esta es la que tiene una eficacia más bajita, cerca del 80-85%, y que también podríamos estar presenciando un cambio en el serotipo, en la cepa de la bacteria que hoy nos está afectando. Todo esto está siendo objeto de investigación. Incluso esta epidemia no es solo de esta región del mundo, tenemos epidemias similares en otras regiones, en Estados Unidos, en Canadá, en América del Sur, y esto está entonces generando interés en el estudio y en mirar qué tiene. Por eso vamos a recibir en el próximo mes una visita del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para apoyarnos y para poder explorar un poco más estas hipótesis. ¿Qué requerimos para el control de la tosferina? Primero que todo, utilizar de manera adecuada esa herramienta que ya tenemos, y es la vacuna. Recordemos que la vacunación es de manera gratuita, aplicada a todos los niños al 2 meses, 4 meses, 6 meses de edad, como esquema básico, con 2 refuerzos, uno a los 18 meses de vida y otro a los 5 años, que es una vacuna que realmente sabemos que no tiene la mayor eficacia, pero es el recurso que tenemos disponible. La vigilancia epidemiológica es otro elemento fundamental para el control de esta enfermedad. El poder captar oportunamente cada caso probable, y vamos a ver más adelante qué vamos a entender por caso probable. Poder asegurar el manejo integral de ese caso en términos de su aislamiento, del antibiótico, de las recomendaciones de fortalecer las medidas de aseo, de manejo de esa mamá, ese lactante, a ese bebé. Utilizar el laboratorio para tratar de confirmar, para tratar de indagar realmente frente a qué podemos estar presentes. Recordemos que el laboratorio departamental ofrece sin ningún costo para las instituciones ni para la persona
una prueba, la inmunofluorescencia directa y el cultivo también para el diagnóstico. Recordemos que el laboratorio ha venido haciendo un esfuerzo grande para que sean muestras de hisopado nasofaríngeo las que se empleen en este caso para mejorar un poco la posibilidad de identificar y de captar la bacteria. Y por último, la investigación de campo. Recordemos que esta medida de control a cargo de las direcciones locales de salud es clave entonces para poder hacer la detección rápida de la circulación y la aplicación de medidas de control. Esa investigación de campo recordemos, debe hacerse lo antes posible, una vez se capte el caso probable, el caso sospechoso, se identifique clínicamente que podemos estar frente a la presencia de un caso de tosferina para tratar de identificar la posible fuente de infección. Hemos visto que generalmente esa fuente de infección corresponde a adultos, a la abuela, a la mamá de ese lactante, que probablemente no tengan un cuadro típico como lo haría un recién nacido, un bebé, pero que presente ese cuadro de tos prolongada en el tiempo y que muchas veces no se le presta la atención y que a partir de ahí estamos transmitiendo la infección a ese bebé, a ese lactante. Tenemos que hacer un censo y una valoración de esos contactos, mirar en qué condiciones de salud están, qué sintomatología están presentando, para poder identificar los que están enfermos y proceder a hacer el diagnóstico con las pruebas de laboratorio, o aquellos que no presentan síntomas, protegerlos con la quimioprofilaxis. Tenemos algunas observaciones con respecto a la quimio. Si ustedes revisan el protocolo de vigilancia nacional, el instituto plantea la aplicación de eritromicina. Estamos tratando de modificar eso para utilizar otro tipo de medicamentos mejor tolerados que facilitan la adherencia, como la citromicina. Sin embargo, sigue vigente la indicación de la eritromicina. Buscar susceptibles para la vacunación, aprovechar estos casos para identificar en esa población menor de 5 años quienes no tienen su esquema completo, quienes deben recibir esas dosis para culminar su esquema y que de una vez, frente a cada caso, podamos mejorar estas coberturas. Y otro aspecto muy importante que la mayoría de las veces no se hace es que si tenemos un caso identificado, si tenemos la sospecha, la identificación clínica de un caso, con seguridad tenemos casos adicionales. Y es importante entonces, a nivel institucional, hacer un barrido por los RIPS, comunicarse con los médicos, con el personal que está en asistencia, para tratar de ver si hemos tenido otros casos que nos han pasado por alto, que no hemos relacionado y que nos podrían estar indicando que tenemos la presencia de una situación más compleja en esa población. La idea entonces es que pensemos en esto como un diagnóstico, que es una enfermedad que está presente en nuestro entorno, que tenemos hoy muertes por una causa que es evitable, que necesitamos que todos revisemos los protocolos, estemos atentos. Queda el teléfono de la Secretaría Seccional de Salud donde ustedes pueden comunicarse, pedir la asesoría, reportar casos, y que entre todos tratemos de controlar y evitar que nuestros niños presenten problemas como estos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Lina Vélez por su interesantísima presentación. Los voy motivando para que vayan tomando sus preguntas y al final de la teleconferencia tengamos la posibilidad de intercambiar inquietudes, las preguntas, los aportes a la teleconferencia, los contenidos. Para quienes han entrado en la última parte de la sesión, recordamos que la doctora Lina Vélez nos ha hablado acerca de la situación de la epidemia de tosferina en Antioquia. Ella nos ha presentado el hecho de que desde más o menos el mes de marzo de 2012 detectaron en Medellín, en una institución educativa,
un número muy alto de niños infectados y empezaron a hacer el estudio y a partir de allí reconocieron el inicio de la epidemia en Antioquia. Medellín, Envigado y Abriaquí son los municipios donde realmente mayor incidencia se ha presentado de la infección, superando el número de casos del departamento. Los menores de 1 año han sido los más afectados por la epidemia, especialmente dentro de este grupo son los menores de 2 meses, los niños más afectados. Ahí está la mortalidad que nos ha aporreado en el departamento. De una vez entonces les hacemos la cuñita de la importancia de la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, y es mirar los niños en su integralidad y explorar todas las posibles situaciones que pudieran estarse presentando en los niños. En los casos que se han analizado de los 4 niños muertos, se ha detectado situaciones muy importantes como el hecho de que a veces las mamás han consultado tardíamente, pero también se ha encontrado la situación donde los niños han consultado 4 o más veces y no se había pensado en la posibilidad de que ellos tuvieran una tosferina. De ahí la importancia de AIEPI como una estrategia para salvar la vida de los niños, que es lo que queremos en Antioquia. Tenemos, como decíamos, 4 muertes hasta el momento en el departamento y una quinta que está en proceso de confirmación. De ahí que estamos ante un problema grave de salud pública que tenemos entre todos que controlar. Las hipótesis de las posibles causas de esta epidemia, que en el momento tenemos reportados más de 2.500 casos en el primer semestre en el departamento de Antioquia, contra más o menos 251 casos que tuvimos el año pasado. Entonces, realmente estamos en una fase epidémica importante y es el momento de actuar, de intervenir, de buscar más casos, de pensar en que todos los niños en este momento pues son susceptibles. Dentro de las hipótesis que nos mencionaba la doctora Lina está el de posiblemente tenemos acúmulo de susceptibles y eso está en investigación. Las bajas coberturas podrían ser una de las causales. Se está hablando de la eficacia de la vacuna que se está investigando. Estamos pensando en que puede haber un nuevo subtipo de la cepa que está infectando a los niños. En fin, lo más importante dentro de el resumen que nos hace la doctora Lina es el del control progresivo de las posibles situaciones que se están presentando en la epidemia, vacunación a toda la población, vacunar y vacunar hasta las metas a alcanzar, la vigilancia epidemiológica, la notificación de los casos, la búsqueda de los casos probables, el estudio de campo, los hisopados nasofaríngeos y en fin, todos los asuntos relacionados con la vigilancia epidemiológica tan importante en este momento. La doctora Lina Vélez se pone al servicio de ustedes para cualquier orientación y duda al respecto, y les recuerdo que al final de la teleconferencia estaremos entonces respondiendo las preguntas que ustedes tengan y las dudas. Ahora los dejo con el doctor Jorge García Ciro. Él es pediatra, neumólogo, intensivista del Hospital Pablo Tobón Uribe, a quien le agradecemos su presencia en esta mañana y esperamos que toda esta presentación sea de todo su interés. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues como titulamos la parte clínica de la conferencia, la intención es dar unos puntos claves respecto de la enfermedad que sean básicos para el enfoque terapéutico en cualquier nivel de atención, desde el primero hasta el más complejo. Pues sabemos, como ya muy bien Lina de una manera muy precisa y muy adecuada pues lo mencionó, aunque la tosferina es una enfermedad que se puede prevenir con vacunación. Desafortunadamente, no solo en Colombia y en Antioquia, sino en el resto del mundo, aún sigue siendo una enfermedad que tiene una importante carga de enfermedad y probablemente haya varios factores que estén influyendo. Uno de ellos,
tiene que ver con la baja cobertura en vacunación. Adicionalmente, como parte de la misma situación puntual de la historia natural de la infección, recordemos que cuando un paciente se infecta con la bacteria, la inmunidad que desarrolla es una inmunidad transitoria, de manera que en el tiempo queda descubierto para unas próximas eventos, y adicionalmente la vacuna como tal pues tiene un evento parcial, lo que hace que el riesgo de que aparezcan nuevos episodios es alto. Hay algo importante también, y es que cada vez en el mundo toma mayor importancia el hecho de que los pacientes adolescentes y los pacientes adultos no solo ya son portadores, sino que también pueden sufrir de la enfermedad. Puntualmente lo que motivó pues la conferencia está ampliamente mostrado por Lina en los aumentos de los casos en Antioquia. Recordemos, como medida general, ustedes ven cómo el número de casos en el mundo antes de la aparición de la vacuna del DPT, y cómo esa disminución progresiva se mantuvo en el tiempo. Y miren que hacia el año 2000, en menores de 7 años y en los mayores de 7 años, pues se ha mantenido con algunos picos epidémicos que ya se han mencionado. Sin embargo, en la era de la vacunación, pues algo muy importante, y es que el niño en general, es decir, el escolar o el preescolar o el niño preadolescente, pues es un niño que está inmune cuando recibe el esquema de vacunación completo. Sin embargo, como lo mencionaba ahorita, pues como esa inmunidad es una inmunidad que va perdiéndose en el tiempo, pues el adolescente, el adulto joven queda expuesto, y aunque ya en general no desarrolla una enfermedad grave, como sí lo pueden desarrollar en la edad pediátrica, son portadores potenciales que favorecen la transmisión a niños pequeños, que quizás es el subgrupo, como se los voy a mencionar, de mayor riesgo, y en quien queremos generar ciertos signos y síntomas de alerta. Otra cosa muy importante es, cuando miramos por grupo etarios, y esto es pues sacado de una revista internacional, que es más o menos lo que pasa, y ya lo mostró Lina en nuestra epidemiología en el mundo. Si ustedes ven cómo son el número de casos por grupos etarios, ustedes ven que la mayoría de los pacientes está entre los 0 meses y los 5 meses. De manera que en ese subgrupo especial hay que prestar bastante importancia, porque el 90-95% de los casos que mueren están en los menores de 1 año, y sobre todo en los menores de 6 meses. Recordemos con esta notificación ya del Instituto Nacional de Salud cómo cerca del 90% de los casos confirmados ocurrieron en menores de 1 año. Es decir, eso soporta aún más la sospecha diagnóstica y un enfoque hacia el tratamiento y la prevención de estos pacientes. Recordemos que la bordetela pues es una bacteria, que es un bacilo gram negativo, no esporulado, es altamente contagiosa, y su contacto directo con gotas o aerosoles, pues por supuesto es su mecanismo de infección. En la secuencia de fisiopatológica a grandes rasgos, pues básicamente es el paciente que se infecta. Una vez se infecta, la bacteria se adhiere al epitelio respiratorio. Allí sintetiza toxinas que finalmente son las que explican el cuadro clínico. Y curiosamente, en tosferina, la enfermedad más que por infección del pulmón como tal, o por invasión a la sangre, es un daño que se explica fundamentalmente por el daño epitelial del epitelio respiratorio, de manera muy importante por las toxinas que se generan. Hay algunas toxinas que le permiten a la bacteria adherirse
y posteriormente de que se adhiere, estas bacterias ya tienen varios mecanismos que le permiten obviar el sistema inmune y tienen un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de redundancia funcional, es decir, hay 5 o 7 toxinas que cumplen características y funciones semejantes, y desaparece una u otra, pues eso le confiere a la bacteria la posibilidad de que así no exista una u otra, pues siga siendo generando patología. Adicionalmente, una de ellas tiene una característica para evadir la respuesta inmune, y lo que les mencionaba, pues la destrucción del epitelio ciliar de todo el aparato respiratorio es quizás una de las causas fisiopatológicas que explican el cuadro clínico y hacen que estos pacientes tengan los episodios de tos tan importantes que los caracterizan. Esto por mencionar algunas de las toxinas que se mencionan. De ellas, pues la más importante es la toxina pertussis, que incluso ella explica uno de los hallazgos que voy a mencionar como de riesgo, que es la presencia de leucocitosis, en especial cuando es por encima de 50.000, y la citotoxina traqueal, que es la toxina encargada o principal de generar el daño en el epitelio. Y recuerden que una vez se denuda todo el epitelio, pues quedan expuestos los receptores, y por ello estos niños tienen la facilidad de generar los accesos de tos. Recordemos entonces que la tosferina tiene en general 3 fases. Una fase catarral que en promedio dura entre 1 a 2 semanas y que es básicamente un resfriado común, con todas las manifestaciones de rinorrea, inflamación de mucosas, epífora, tos leve, y que puede o no tener asociada fiebre. Sin embargo, hay una característica muy importante de esta fase, y es quizás la que más infeccioso es o más contagioso es el paciente. Por ello, aquí incluso uno de los esfuerzos del grupo de salud para intentar obtener las muestras cuando hay algún tipo de sospecha, o cuando ya conocemos de base que haya algún caso probable en la comunidad escolar o en la comunidad donde este paciente se desenvuelve, para que tempranamente hagamos los estudios de diagnóstico, y eso aumenta el rendimiento diagnóstico de la enfermedad. Ya posteriormente, pues sigue una fase paroxística, que es la que caracteriza a la tosferina, que puede durar entre 1 a 4 semanas. Recordemos que es el típico acceso de tos en quintas o en coqueluche, que se caracteriza por episodios de entre 5 a 7 accesos de tos continuas, con periodos de estridor inspiratorio, y que esos accesos pueden facilitar la aparición de vómito. Incluso en ocasiones, cuando los accesos son muy importantes, disminuyen o impiden la capacidad de oxigenación, pueden generar alteraciones de la conciencia, hipotonía, incluso apneas. Por eso, en esta fase, y en especial los menores de 6 meses, hay que tener una vigilancia especial, porque son un grupo de riesgo para que entren en falla respiratoria y pueda haber una mortalidad asociada. Para mencionar las complicaciones que están asociadas a los paroxismos de tos, y que ustedes, cuando identifiquen alguno de estos hallazgos, pues se generen una voz de alarma y empiecen a evaluar el tratamiento y qué tipo de atención requiere este paciente. Puede aparecer enfisema intersticial y subcutáneo, puede aparecer incluso hemorragias intracerebrales, pueden aparecer epistaxis, hemorragia subconjuntival, que es un hallazgo relativamente frecuente, vómitos, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, e incluso en casos severos puede haber ruptura diafragmática, hernia inguinal umbilical, e incluso fractura costal y prolapso rectal por aumento de la presión intraabdominal. Y ya una fase final, pero no por ello menos importante, que es la fase de convalescencia, que es una tos ya de severidad pues menos intensa, es menos frecuente, y obviamente los accesos de tos son un poco más espaciados.
puede durar 2, 4, 6 semanas, y la literatura no es claro porque es una situación como muy individual. Lo que sí se observa de una manera más o menos uniforme es que el niño después de esa fase paroxística empieza a disminuir como toda la clínica que habíamos mencionado, y lo que vemos es que hay una mejoría gradual. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre para la asesoría que damos a la familia y a los padres de los pacientes o al paciente adulto que está padeciendo de esta entidad, porque es frecuente que el hecho de que esta enfermedad dure, o por lo menos esta fase paroxística dure más de 4 semanas, genera alarmas en ocasiones innecesarias, sobre todo cuando ya el paciente clínicamente va estando mejor, y los exponen a medicamentos, a exámenes y a tratamientos innecesarios, y aumenta el riesgo de que aparezcan como una complicación asociada con la misma. No queríamos dejar pasar la oportunidad para mencionar que existe un tipo de tosferina que se denomina tosferina grave, y que esa tosferina grave es la que mencionaba Lina, y pues ahorita yo estaba dando como algunos elementos, y es el tipo de tosferina que en general aparece en los menores de 1 año y sobre todo en los menores de 6 meses. Pero lo queríamos mencionar porque en la literatura hay una unanimidad al respecto, y es que es una entidad que tiene una alta letalidad una vez se presenta. Ya está identificado el grupo etario en el que se presenta, que son los menores de 1 año y en especial los menores de 6 meses, y que hay algunos hallazgos tanto en la clínica como en los estudios de laboratorio que orientan a identificarlos tempranamente, ya que una vez estos pacientes inician este proceso de la tosferina grave, difícilmente hay manera de retroceder este proceso, en especial porque carecemos de un tratamiento específico para la enfermedad. Recuerden lo que les mencionaba y por lo que hice énfasis, que la enfermedad más que una infección sistémica es una toxemia. Una vez las toxinas se liberan, pues el paciente se genera en una serie de cambios fisiopatológicos que pueden terminar en la muerte. Queremos mencionarle muy especialmente cuando tengan un paciente con sospecha que clínicamente tenga menos de 1 año y que clínicamente tenga una taquicardia sinusal sostenida. La literatura pues varía un poco, hay algunos reportes y una serie de casos en las que hablan de 180 latidos por minuto. Los chilenos, que son quizás uno de los que tienen un reporte más grande de tosferina grave en la literatura, pues ellos mencionan que en su grupo son 190 lo que encontraron como relevante, pero lo importante es paciente con taquicardia sinusal, paciente con leucocitosis, en especial por encima de 50.000, o con diagnóstico presuntivo y hallazgos de neumonía. Ese paciente es muy probable que pueda tener una tosferina grave, y ese paciente puede fácilmente hacer una hipoxemia persistente refractaria, una hipertensión pulmonar secundaria a la toxemia, un choque cardiogénico, colapso cardiocirculatorio y muerte. Por ello, una vez identifiquen, ustedes deberían tener en cuenta este paciente para intentar ubicarlo en un sitio donde tenga la posibilidad de un monitoreo especial, y, si es del caso, descartar otras patologías que se puedan presentar. Me limito a la recomendación del Instituto Nacional de Salud respecto de la definición clínica, es decir, para el Instituto y la recomendación en el país es cuáles son como los que se clasifican como pacientes con tosferina. Pues todo niño menor de 3 meses con las características clínicas que mencionamos, de tos, apneas o estrión inspiratorio, pacientes incluso hasta los 12 años que tengan enfermedad respiratoria con tos paroxística sostenida por lo menos 1 a 2 semanas, mayores de 12 años y adultos que presenten tos prolongada por más de 2 semanas con paroxismos que puedan generar expectoración y vómito, y al final menciona que la mayoría de los casos leves o atípicos ocurren entre los adolescentes y los adultos. Aunque esta situación es lo común, no podemos desconocer, y les menciono este artículo puntual en la que
hacen un llamado de atención de que la tosferina no es solo de niños. Esto en el mundo cada vez es un problema mayor y lo menciono que esta es una publicación de los americanos en los que en teoría los porcentajes de vacunación pues son altos, de manera que parece ser que hay otras cosas además de la vacunación que puedan estar influyendo en esta reemergencia. Mencionaba Lina algunos cambios microbiológicos de la bacteria que están por aclararse y obviamente los porcentajes de adherencia a los esquemas de vacunación también probablemente tengan un factor adicional. En esas definiciones de caso, pues es probable que todo paciente que cumpla con los criterios clínicos que mencionamos y que no esté epidemiológicamente ligado a un caso confirmado por laboratorio, es decir, el solo hecho de tener el cuadro clínico, así no sepamos que exista un caso índice o no tengamos claridad si hay alrededor alguien que esté enfermo, confirmado o no, pues ese paciente ya amerita que iniciemos el protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El caso confirmado pues a todo paciente que se le confirme por laboratorio, tanto sea por cultivo, por inmunofluorescencia directa o por PCR, la presencia de la bacteria, y aquellos pacientes que tengan criterios clínicos y esté ligado epidemiológicamente a un caso confirmado por laboratorio, es decir, alguien de conviviente del paciente, de las personas en el salón más cercanas o los amiguitos más cercanos al paciente índice, independiente que tengamos o no tengamos el diagnóstico de laboratorio. Hay otras dos definiciones por mencionar, el caso compatible en el que no se ha tomado o si se tomó de manera inadecuada la muestra y no se pudo demostrar una asociación epidemiológica, pero en ese paciente hay un cuadro clínico compatible y ese paciente independiente del resto amerita tratamiento y activar todo el protocolo de manejo. Y ya pues por supuesto el caso confirmado que ya lo habíamos mencionado. En términos de diagnóstico, aunque en la literatura hay muchísimo de qué hablar, pues yo intenté resumirlo en esta diapositiva porque se aproxima mucho a la realidad nuestra. Lina lo mencionaba ahorita y es, nosotros en nuestro medio tenemos la inmunofluorescencia directa y el cultivo como parte del diagnóstico. Sin embargo, tenemos una dificultad muy importante con el cultivo y es que a pesar de que tiene una alta especificidad y sería el gold estándar para el diagnóstico, por la misma limitación en términos de cómo el medio de cultivo que requiere, las condiciones especiales para el proceso, eso disminuye la sensibilidad del cultivo, por lo cual un cultivo negativo no descarta que exista la enfermedad. Y con la inmunofluorescencia directa, pues por supuesto es el examen que tenemos, hay que hacerlo, todo paciente con sospecha lo debe tener, pero también tenemos que saber que tiene limitaciones y que en el mundo quizás, incluso algunos países no lo recomiendan por la baja sensibilidad y especificidad, en especial porque hay pacientes que tienen falsos negativos o este método diagnóstico comparte algunos antígenos con otras bacterias que no son la pertussis y puede generar falsos positivos. Sin embargo, le repito, es el método diagnóstico que tenemos, lo tenemos que usar y la literatura en el mundo está sugiriendo y los países en general desarrollados, la PCR es parte fundamental del diagnóstico. Nosotros estamos en ese proceso en Antioquia de poder estandarizar la PCR y esto sería pues por supuesto una ayuda muy importante. Sin embargo, aunque no lo tengamos ahorita, yo creo que el mensaje importante es una vez se sospeche ese paciente, se le deben hacer las pruebas diagnósticas que tenemos disponibles. Pues y la serología que cada vez en el mundo pierde peso pues por las dificultades en su estandarización y en la interpretación. En términos del tratamiento, quería mencionarles lo que les decía ahorita. Desafortunadamente no existe un tratamiento específico en general, son medidas generales de oxigenación, hidratación, alimentación, hidratación,
Pero en términos del tratamiento antibiótico, aunque una vez se inicia el tratamiento antibiótico, pues no suspende la evolución natural de la enfermedad, sí se ha visto que el dar tratamiento antibiótico disminuye las formas graves y puede disminuir la duración de la enfermedad. Por ello, todo paciente con sospecha de tosferina o, por supuesto, con un diagnóstico confirmado, debe recibir tratamiento. Lo mencionábamos ahorita, pues el Ministerio promulga la utilización de la eritromicina como primera elección para el tratamiento de la tosferina. Donde no tengamos sino la eritromicina, pues por supuesto sigue siendo válido esta indicación. Sin embargo, en la literatura, en el mundo, demostrado con estudios de no inferioridad que hay otros macrólidos que son tan efectivos con la eritromicina, pero con la ventaja de disminuir los efectos colaterales. Entonces, quienes tengan la posibilidad de utilizar otras alternativas de macrólidos, pues estaría indicado. En este artículo incluso menciona puntualmente, y es un artículo pues relativamente muy viejo, que ya desde el 97 está hablando que con la eritromicina, incluso con esquemas de 7 días, es suficiente para el tratamiento. A hoy la recomendación del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio es, cuando se trata el paciente con eritromicina, darle 14 días. Sin embargo, si por alguna circunstancia, sobre todo que no tenemos la opción de dar otro macrólido, tenemos que dar la eritromicina, y en especial en el manejo de la profilaxis de los contactos, con 7 días sería suficiente para el tratamiento. Hay otras alternativas, como lo estaba mencionando, pues la acitromicina y la claritromicina, que tienen la ventaja en general, de disminuir los efectos gastrointestinales, y entre ellas, pues la acitromicina tiene una ventaja adicional, y es que requiere una sola dosis al día, y el esquema aceptado universalmente para la acitromicina en tosferina es de 5 días. La claritromicina se debe dar por 7 días, y en los pacientes alérgicos o con alguna contraindicación a los macrólidos, pues la alternativa a seguir sería el trimestoprim sulmetoxazol. Este artículo, por mencionarles, incluso han ido un poco más allá, ha incluso mencionado que puede ser mejor que la eritromicina. Pues ya les había mencionado, es un estudio de no inferioridad, pues evalúa y demuestra lo que ya hemos dicho respecto de la tolerancia y, por supuesto, la adherencia a los tratamientos. De manera que cuando existe esta posibilidad, pues no habría ninguna dificultad para darlo, y les recuerdo, el esquema es por 5 días. Ya puntualmente en el manejo de contactos, pues, ¿qué considera el Instituto Nacional de Salud contacto cercano? Es todo aquel que haya tenido contacto directo con secreciones orales, nasales o respiratorias de una persona sintomática, o se haya encontrado frente a frente con un enfermo durante un acceso de tos a menos de 60 centímetros de distancia, o que haya permanecido con esta persona en un espacio cerrado durante un periodo prolongado. En lo de periodo prolongado, pues no está claro en la literatura cuánto tiempo es. Sin embargo, si les relatan que este posible contacto convive en el mismo cuarto, o comparten alguna circunstancia particular, pues habría que tener en cuenta esta situación. En general, se le debe hacer quimioprofilaxis a todo paciente que haya tenido contacto estrecho, ¿sí? Y se debe dar tratamiento independiente de su estado de inmunización. Es decir, incluso así haya recibido el esquema completo de vacunación con la pentavalente o con el DPT en su defecto, o quienes hayan recibido el esquema con la forma acelular de la vacuna, deben recibir el tratamiento de quimioprofilaxis. Los tiempos de duración y las dosis son semejantes a los que se usan para el tratamiento de la enfermedad, es decir, 7 a 14 días con eritromicina, 5 días con acitromicina y 7 días con la claritromicina. Los contactos cercanos también
hay serias dificultades que las menciona incluso las recomendaciones del Instituto Nacional y tiene que ver con el manejo en los centros educativos. Pues por supuesto no es posible darle quimioprofilaxis, y lo dice, no es costo efectivo darle quimioprofilaxis a los 900 alumnos del colegio. Y hacen una recomendación y lo tratan como de direccionar a que se debe manejar como contacto estrecho, por lo menos a los niños del mismo salón, si fuese el caso, y a quienes han sido más amigos o han tenido una preferencia social con este caso índice. Respecto de la vacunación, pues hay mucho que decir. Yo creo que lo práctico es mencionar nuestro esquema. Pues este es nuestro esquema actual. Tenemos el esquema con la vacuna pentavalente, como lo mencionó Lina, la primera dosis a los 2 meses, la segunda a las 4 y la tercera a los 6. Se hace un refuerzo a los 18 meses o en su defecto, cuando hay alguna alteración en esta variación, se hace el refuerzo al año de haber recibido la última dosis, y se hace el segundo refuerzo alrededor de los 5 años. Sin embargo, aunque esta es nuestra situación real, no podemos desconocer lo que ocurre en el mundo. Hay algunos otros países que tienen unos esquemas alternativos, en especial con la forma acelular. Yo quiero dar una claridad al respecto. Cuando un niño esté expuesto, porque en el país se encuentra también el DPT acelular, y el paciente inicia con ese esquema de vacunación, el esquema de vacunación es exactamente igual al que está contemplado en el país, es decir, hay que recibir 3 dosis, en 2, 4 y 6 meses, un refuerzo a los 18 meses y el segundo refuerzo al año. Eso no se modifica. La ventaja teórica de la vacuna es, pues, por ser celular, la menor inmunogenicidad que puede generar, o por lo menos el riesgo de alergias y efectos colaterales, y lo otro que tiene que ver con que hay un porcentaje, según algunos trabajos, de un poquito de mayor inmunogenicidad de la vacuna, de protección. Sin embargo, en términos prácticos, el esquema es semejante. Hay un punto adicional que para eso les quería mencionar esta diapositiva, y es que en algunos países del mundo, por mencionar Estados Unidos, Canadá, Australia y en nuestra latitud Argentina, han asumido el refuerzo de los pacientes adolescentes y adultos jóvenes y de las embarazadas como una estrategia para intentar disminuir la infección a los niños susceptibles. Ellos tienen estudios propios de costo-efectividad, tienen estudios propios que en sus casos particulares han evaluado y que tiene un beneficio adicional, y por eso lo han instaurado como una política nacional. Nosotros no tenemos ningún estudio como Colombia de costo-efectividad. Habrá que ver en el tiempo esta situación cómo ocurre, pero es probable que cuando haya esa situación, pues conozcamos que es una situación que también ocurre en el mundo y que probablemente en el tiempo, en el futuro inmediato, pues desde el punto de vista gubernamental podría haber alguna modificación o alguna recomendación en términos de la vacunación de los adolescentes y de las gestantes para evitar el contagio en los recién nacidos. Para finalizar, no quería terminar sin mencionarles que la tosferina existe, no desapareció. Aún no es infrecuente las personas que tienen la sensación de que la tosferina es una cosa de la historia, es una cosa real, actual, y que cada vez va a tomar seguramente un mayor papel en el mundo entero. Recordemos que los mayores de 1 año son los que tienen mayor riesgo, en especial de morbimortalidad, y en especial los menores de 6 meses, con aquellos hallazgos adicionales que les mencionaba para intentar identificarlos tempranamente y poder tratar de cambiar el curso de la tosferina grave. Es una enfermedad que también se presenta en adultos, pues por supuesto la mayoría, como
como asintomáticos. Pues recuerden que nosotros adultos, cuando tenemos contacto nuevamente con la tosferina por la inmunidad, así sea parcial, que se haya generado un contacto previo por la vacunación, pues hacemos formas leves, que son básicamente síndromes gripales. Sin embargo, también hay descripción, y yo les mencioné y les mostré uno de los artículos que llaman la atención al mundo, de que también existe tosferina grave en adultos, que es un diagnóstico que también no se puede descartar, y que los adultos para nosotros en el mundo, y más en el tema de la tosferina, es un factor que habrá que tener en cuenta futuro en términos de vacunación y en términos de contacto. Hay un punto adicional muy interesante y tiene que ver, y que quizás yo pienso que es el área que va a generar discusión a futuro, y es la vacunación de adultos que tienen contacto con niños, quiero decir, maestros, asistentes a guardería, personal de salud, etcétera. Porque si el adulto es el portador, pues por supuesto estos adultos tienen mayor riesgo de generar el tipo de infección. Entonces seguramente va a ser una discusión que en el país se hará en el mediano plazo. Y recordar, siempre que alguna persona, personal de salud o no personal de salud, tenga en cuenta que esta es enfermedad prevenible con vacunación, no podemos perder la oportunidad de reevaluar los esquemas de vacunación en cada cita o cada acto de salud, para intentar mejorar esa limitante que tenemos puntualmente en nuestro departamento, pero que es una limitante en otros países y en otros departamentos de Colombia, y que tiene que ver con las bajas coberturas de vacunación. Y por supuesto, pues como brillantemente lo mencionó Lina, pues la notificación y toda la activación del protocolo y de seguimiento epidemiológico. Eso era lo que tenía por decirles. Ya quedamos pendientes para las preguntas y para la discusión final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge García por su brillante presentación. Él pues ha hecho un trabajo bien interesante de recoger toda la parte de fisiopatología. Vámonos preparándonos para hacer el conversatorio con la doctora Lina y con el doctor Jorge por el chat. Les recomendamos que sus preguntas las vayan escribiendo para hacer las respuestas y el conversatorio del caso. El doctor nos ha recogido la importancia de la enfermedad en los menores de 1 año y especialmente en los menores de 6 meses. El bacilo, la bacteria, la Bordetella pertussis, es un bacilo gram negativo, altamente contagioso. Él nos ha explicado cómo en la tosferina, más que la invasión por el daño se explica por el daño del epitelio respiratorio. La bacteria se adhiere al epitelio y burla el sistema inmune. Él nos habló de toda la secuencia fisiopatológica, del cuadro clínico en sus 3 fases, la fase catarral o resfriado común, que nos llamó la atención sobre que es el periodo más contagioso de la enfermedad, la fase paroxística con accesos de 5 a 7 accesos de tos continua y una duración de 1 a 4 semanas, y la fase de convalecencia, cuando ya el niño o el adulto enfermo van mejorando en sus síntomas. Hablo de la tosferina grave en menores de 6 meses con alta letalidad, siendo este pues el grupo etario de mayor riesgo, y unos hallazgos identificatorios que hay que tener en cuenta. Cuando se tenga, nos hizo énfasis el doctor Jorge en que cuando se tenga un paciente sospechoso con taquicardia sinusal, niño menor de 6 meses, con una taquicardia mayor de 90 por minuto, con leucocitosis mayores a 50.000, un diagnóstico presuntivo y hallazgos de neumonía, puede tenerse muy presente que estamos frente a una tosferina grave con alto riesgo de muerte. Eso para tenerlo en cuenta en nuestros municipios, en los primeros niveles de atención. La tosferina pues no es solo de niños, en el mundo se ve el aumento de los casos. Él nos hizo el recordatorio de lo que es un caso probable en paciente con criterio clínico y no está establecido el nexo epidemiológico todavía, pero el solo hecho de tener criterios clínicos pues da para sospechar como caso probable. El caso confirmado, que se refiere a aquel que está confirmado por laboratorio, con cultivo, con inmunofluorescencia o con la PCR, que todavía no la tenemos
tan disponible en nuestro sistema de vigilancia de salud pública, pero que ya estamos en proceso en Antioquia de tenerla. Y nos habló del concepto de caso compatible, en aquel que no se ha demostrado por laboratorio, pero que clínicamente creemos que es compatible, hay que darle tratamiento. El doctor nos habló del diagnóstico, entonces, como ya lo mencionamos, y del tratamiento, donde nos habló de medidas generales con oxigenoterapia, hidratación y alimentación, y el hecho de la importancia de dar antibióticos para disminuir especialmente las formas graves. Nos recordó que el Ministerio propone la eritromicina en primera instancia. Sabemos que tiene una alta intolerancia gastrointestinal y por eso de pronto quienes tienen posibilidad de utilizar otros macrólidos pues estaría indicado. Estaría la citromicina, la claritromicina y el trimethoprim sulfa como opciones. Nos habló de la importancia del manejo de contactos, del contacto cercano nos lo definió, la quimioprofilaxis para todo paciente con contacto estrecho y el recordar la importancia de la vacunación con la pentavalente a los 2, 4, 6 meses, el refuerzo de los 18 meses y de los 5 años de edad. Para tener en cuenta al final, el doctor nos resumió el hecho de que la tosferina no está desaparecida en el mundo, por el contrario, está en incremento. Los mayores de 1 año son el grupo de mayor riesgo, especialmente los niños menores de 6 meses. Hallazgos sugestivos de gravedad nos hizo énfasis el doctor y nos hizo gran énfasis en la importancia, el papel del personal de la salud, el sospechar a tiempo, el no perder oportunidades de vacunación y el de la notificación como de alta importancia para el sistema de vigilancia en salud pública que nos permite tomar información para la acción. Ahora entonces los dejo con la doctora Lina y con el doctor Jorge, quienes van a proceder a responder sus preguntas en el chat. Quisiera que nos pongan una carita feliz si están escuchando bien, si tienen audio, para que podamos pasar a esta segunda parte de la teleconferencia. Muy bien, vemos las caritas felices allí. Entonces vamos a empezar a responder las preguntas del chat. Los dejo entonces con Lina Vélez para interactuar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, una de las primeras preguntas habla de la notificación de casos desde lo probable. Claro, la idea es a través de esta notificación activar las medidas de control a nivel comunitario. No esperar a que el caso se confirme para intervenir en esa comunidad, en esa guardería, en esa institución de salud, en esa institución educativa. Por eso entonces, desde pensar que puede ser un caso de tosferina, debemos actuar. Y esta es una regla que impera para todas las enfermedades inmunoprevenibles. No esperar el resultado del laboratorio para actuar. ¿Qué consideraríamos entonces caso probable? Ya lo hemos visto con la presentación del doctor y ustedes lo pueden consultar en los protocolos de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, que son los que rigen para el país, cómo establece, dependiendo de la edad de la persona, para menores de 3 meses, episodios repetitivos de tos paroxística con apnea, con estridor inspiratorio. Para niños entre 3 meses y 12 años es enfermedad respiratoria con episodios repetitivos de tos paroxística sostenida. Para niños con mayores de 12 años y adultos, ya veíamos que el cuadro no es típico de los bebés, pero que es la presencia de una tos prolongada por más de 2 o 3 semanas que se acompaña a veces de expectoración de vómito. Entonces, desde el probable debe notificarse a las autoridades de salud para activar las respuestas de control a nivel comunitario y poder evitar la propagación en caso de que estemos realmente frente a un caso de estos. Uno de los aspectos que también nos están preguntando desde el Hospital Militar de Medellín es lo relacionado con las muestras obtenidas por hisopado versus las muestras por aspirado.
Realmente se ha visto y existe la evidencia que nos demuestra que las muestras obtenidas por hisopado son de mayor calidad, tienen realmente mayor posibilidad de captar ese material donde puede estar presente la bacteria, y por eso estamos tratando de dar ese paso y mejorar, pasar de tomar muestras de aspirado a hisopado. Realmente las instituciones, el personal de las instituciones ha tenido la ventaja de tener una capacitación en este proceso de toma de muestra, porque hisopado también utilizamos para la detección de ese panel viral. Ahora con el H1N1 hemos hecho un énfasis en esta capacitación, y por eso sabemos que todas las instituciones tienen el personal capacitado, tienen los medios de transporte, porque nos facilita identificar por el tejido que se obtiene probablemente la bacteria más que la aspirado. ¿Qué otras preguntas estamos revisando? Listo, voy a pasarle al doctor la palabra para que miremos entonces la posibilidad de hacer el tratamiento y ampliar un poco lo de la vacuna celular. Muchas gracias. Tenemos una pregunta respecto del tratamiento en tosferina en menores de 2 meses. Yo creo que no debe quedar la menor duda que todo paciente con sospecha o con confirmación, independiente de la edad y del estado de vacunación previo, debe recibir el tratamiento. Es indiferente en términos de desenlaces clínicos cuál de los diferentes antibióticos disponibles se use. Ya mencionamos pues puntualmente cada uno de ellos, a las dosis y los intervalos y los tiempos que se deben usar. Hay algo interesante, y es que siempre que se haga por ejemplo, el tratamiento de contactos, se deba, sobre todo en los menores de 7 años, que no han terminado el esquema completo de inmunización, estos pacientes deben completar el esquema. Con ello, pues por supuesto se disminuye el riesgo de nuevos eventos, y en especial lo que hemos mencionado en varias ocasiones, y es el estado portador futuro de ese paciente. Detectar casos en la fase paroxística. Bueno, hay otra pregunta respecto de que si solo es posible detectar casos en fase paroxística, ya que la fase catarral es como un resfriado común. Pues realmente, como tiene un cuadro clínico tan amplio, y obviamente pues el tema que nos reúne hoy es la tosferina, pues uno diría desde la fase catarral. Hay una situación puntual y no la podemos desconocer. Estamos en epidemia de tosferina en la ciudad. Es un diagnóstico que hoy tenemos todos los agentes de salud que estamos en el día a día de atención de pacientes, y en especial de pacientes pediátricos, pues se tiene que volver un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. No queremos con eso decir que a todos los niños con gripa les vamos a dar macrólido o antibiótico, o a todos los niños los vamos a estudiar. Recuerden que caso probable más allá pues es cuando empiezan a aparecer los episodios de tos paroxística. No es sencillo ver ese viraje, pero ustedes deben hacer el esfuerzo de tratar de evaluar si hay alguien que tenga contacto en el núcleo familiar o en el núcleo escolar, que tenga ya los síntomas característicos de la fase paroxística, porque en ese paciente con mayor razón pues se debería iniciar quimioprofilaxis y activar todo el protocolo de manejo de tosferina. Vamos a mirar otra de las... Bueno, hay varias preguntas respecto de la vacuna celular. Ahí uno dice que favor ampliar la información respecto a la vacuna celular en adultos, dosis, refuerzos, ¿cuánto tiempo? Pues realmente
Y perfecto, hay varias cosas que yo les mencioné. Pues lo primero a tener en cuenta es que no es una recomendación oficial de la Secretaría de Salud ni del Ministerio de Salud de Colombia. Sin embargo, en otros países hace parte del esquema de vacunación global. Se usa de manera sistemática en todos los pacientes adolescentes y adultos, se les pone un refuerzo, y en las mamás gestantes. Es una vacuna segura porque por su naturaleza de acelular, y tiene pues una capacidad de generar inmunogenicidad tan semejante, o incluso algunos reportes hablan de un porcentaje un poquito mayor. Sin embargo, quiero como también retomar, y es que no podemos subestimar nuestro esquema de vacunación. Es nuestro esquema, es lo que tenemos disponible, y yo creo que todo el personal de salud es hacia donde tiene que hacer el esfuerzo hoy día de intentar que mejoremos esas posibilidades y esas alternativas de intervención en pacientes con esquemas incompletos, y tratar de, en la medida de lo posible, estimular y promulgar la vacunación en todo menor de 7 años. Creo que la discusión de la vacuna celular es una discusión del corto plazo. Es probable que esta epidemia de tosferina genere en los entes gubernamentales inquietudes, que tenemos muchos clínicos en el país respecto de su uso. Es probable que se venga pues una serie de inquietudes al respecto. Creo que, como lo mencioné, hay países que tienen claros cuáles son sus esquemas, cuáles son sus dosis, que lo usan de esa manera. Nosotros todavía no lo usamos, no lo tenemos como una recomendación universal, pero habrá que ver, como les repito, en el mediano plazo qué pasa, y estaremos atentos si hay algún cambio, pues para estarles contando. El personal de salud bueno. no hace parte del esquema, pero requiere esa protección. Perfecto. Hay una pregunta, y es que ¿cuál es la recomendación para vacunaciones de trabajadores de la salud? Pues por supuesto, como ya lo habíamos mencionado, hay unas personas adultas de mayor riesgo, que son aquellas que tienen contacto con niños y que potencialmente puedan ser portadores, y el personal de salud o las personas que tienen que ver con asistencia escolar o asistencia en guarderías o en sitios de hacinamiento donde haya niños. Probablemente esos son subgrupos de personas que se benefician con mayor razón de la vacunación en adultos. La vacunación en gestantes, ¿no? En algunos países en el posparto. Bueno, hay una pregunta de Bogotá, ¿qué implicación tiene la vacuna pues durante la gestación? Realmente la vacuna acelular es una vacuna muy segura. Hay varios estudios clínicos que han demostrado su efectividad y su seguridad en mujeres gestantes, y de hecho, como les mencionaba, pues países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, por mencionar algunos, pues lo tienen como parte de su esquema de vacunación de manera sistemática. Vamos a mirar qué otras preguntas. Cuando hay problemas con el uso de eritromicina. Otros medicamentos. Bueno, están preguntando por medicamentos diferentes a la eritromicina. Pues ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Cuando los medicamentos o el grupo farmacológico que está indicado para el tratamiento de la tosferina son los macrólidos, sea la eritromicina, la claritromicina o la acitromicina. Cuando hay alergia o cuando hay dificultades con el uso de macrólidos, pues el medicamento alterno es el trimethoprim, que es en la que hay varios trabajos que soportan pues su efectividad clínica, y que es semejante los desenlaces a los recibidos con los macrólidos. Hay un reporte de caso, 1 o 2 reportes de caso con cloranfenicol, pero ni siquiera hace parte de la recomendación del Instituto Nacional, y yo incluso ni siquiera lo quise colocar en el esquema, porque realmente el soporte
en la evidencia científica es muy bajito. Ya puntualmente de las dosis, pues les recuerdo que la eritromicina con esquemas de 7 días es suficiente. Ahí la recomendación del Instituto Nacional son 14 días, sin embargo hay trabajos que con 7 días muestran desenlaces semejantes. La claritromicina se va a dar por 7 días y la acitromicina por 5 días. Vamos a dejar en la página la presentación con las dosis y los intervalos, pues para no detenernos en eso puntualmente, para que lo puedan consultar. Sin embargo, la recomendación del Instituto Nacional de Salud pues está bastante claro al respecto. Perfecto. En menores de un año hay una duda respecto del uso, más que de macrólidos, hay una pregunta y es, en cuanto a los efectos adversos de los macrólidos en menores de un año, porque algunos parámetros son renuentes al manejo. Hay una situación clara y es que hay una estenosis, pues la eritromicina, en especial en neonatos, produce hipertrofia pilórica estenótica. Entonces, ese es uno de los riesgos. Yo creo que con lo que hemos mencionado, pues en este grupo etario, pues si tenemos otra alternativa como la citromicina o la claritromicina, pues no cabría duda que sería una mejor opción. Bueno, otra de las preguntas hace referencia a la disponibilidad, la capacidad que tenemos de estudiar todos los casos probables. Realmente el sistema contempla y las direcciones locales de salud son las encargadas de jalonar, de liderar todo este proceso de salud pública para proteger a la población. Y no solamente con la responsabilidad tienen estas direcciones locales, sino que también reciben los dineros como parte del plan de intervenciones colectivas. Cada Secretaría de Salud de los municipios de nuestro país está recibiendo dineros para desarrollar justamente acciones como estas. La idea entonces es a todos los casos probables hacerles la investigación, intentar detectar la fuente de infección. Ya lo hemos visto varias veces, es cómo mirar ese adulto, ese adolescente que está en el entorno de ese lactante, de ese recién nacido, sintomático para tratar. Recordemos que la manifestación clínica en ese joven, en ese adolescente, en ese adulto, es diferente. Se caracteriza por una tos prolongada que puede durar más de 2 semanas, y por lo tanto tenemos que estar alertas tratando de identificar esa forma. Con respecto a los esfuerzos en conjunto con países como Venezuela y Ecuador para implementar herramientas que permitan prevenir epidemias futuras, el país desarrolla esfuerzos a través de los departamentos fronterizos con estas regiones para intervenir situaciones como estas. Todos hemos visto en el caso específico de sarampión y rubeola cómo de manera conjunta se desarrollan las jornadas de vacunación, la búsqueda de susceptibles en esas zonas. Entonces, es en los departamentos vecinos, limítrofes con estas fronteras, que se hacen estos esfuerzos. Otras preguntas. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a los medicamentos. ¿Qué hacer? Bueno, hay una pregunta relacionada con el contacto que se identifica, pero que ya han pasado varias semanas, si se justifica o no darle la quimioprofilaxis. Bueno, realmente es un problema, es de larga transmisión esta tosferina, entonces debemos proteger el contacto. Así hayan pasado 1 o 2 semanas después de identificado el caso índice. Es importante, incluso si identificamos la fuente de transmisión, así sean 2 o 3 semanas después, también es necesario darle su tratamiento porque estamos participando en el proceso de cortar la cadena de transmisión. Tenemos los recursos suficientes para hacer esto. Bueno. Criterios de remisión de los niños desde el primer nivel.
revisemos con el doctor otra vez los criterios de riesgo y la importancia de el recuento de blancos, en este caso de tosferina, como un punto de orientación para identificar riesgos potenciales de complicaciones. Pues en realidad en lo que tiene que ver con los criterios de remisión, pues no hay un protocolo ni una uniformidad al respecto. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta. Es decir, si hay un caso probable o un caso confirmado de tosferina en menor de 6 meses, lo que habría que evaluar es cómo se comporta la frecuencia cardíaca, cómo se comporta el recuento de leucocitos de manera histórica y si aparecen o no episodios de apnea con los paroxismos de tos y si hay un paciente, como ya lo mencionamos, con leucocitosis importante, mayor de 50.000 en general, con frecuencia cardíaca, pues taquicárdico persistente, o aquel paciente que esté haciendo pues apneas, ese paciente debería estar en un sitio donde tenga la posibilidad de una monitorización continua de manera especial. Hay un comentario que hace uno de los asistentes a la conferencia y tiene que ver con las medidas de protección. Por supuesto, es quizás, y el comentario lo hace, es que dice la mejor medida de protección, tiene que ver con las medidas adecuadas de aislamiento para el personal de salud. No cabe duda, es decir, estos pacientes ameritan, cuando hay solo la sospecha, ameritan un protocolo de aislamiento según la recomendación del Instituto Nacional de Salud, y ello pues va de la mano de la disminución de la posibilidad de adquirir la infección, tanto para el personal de salud como para otros pacientes que estén en el centro de atención donde se requiere. Entonces, por supuesto, también hacemos énfasis y damos agradecimientos a uno de los asistentes respecto de ese comentario. Yo creo que en esa parte es fundamental que nosotros como trabajadores de salud tenemos que hacer un esfuerzo ingente en disminuir la posibilidad de transmisión tanto para nosotros como trabajadores como para el resto del personal que tiene contacto con nosotros. Bueno, ha sido un encuentro muy enriquecedor. Hemos tenido preguntas muy interesantes en este chat. Vamos a dar paso a las últimas antes de cerrar. Les recordamos que este encuentro educativo ha sido posible gracias al aporte total de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Los invitamos para que sigamos en conexión cada 8 días, por el momento hasta el mes de septiembre, en estas actividades en el marco del apoyo a la implementación de la Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que incluye pues el fortalecimiento también de la vigilancia epidemiológica, de la atención a los menores de 6 años. La semana próxima el encuentro que tenemos es acerca del plan comunicacional de la estrategia AIEPI para los municipios. Vamos a tener a la comunicadora Paula Andrea Henao haciendo una cantidad de recomendaciones e intercambio con ustedes al respecto. Queremos cederle al doctor el micrófono para responder la última pregunta que tenemos en el chat e ir cerrando la sesión. Les recuerdo que registren su asistencia a esta charla en el chat. Por favor, nos escriben su nombre, el hospital o la institución o el municipio al que ustedes pertenecen y su correo electrónico para registrarlos en nuestra base de datos. Los dejo con el doctor Jorge. Pues ya para finalizar y agradeciendo la asistencia y el tan importante participación pues de la conferencia, una última pregunta que nos parece relevante mencionarlo y es, dice de Bello, todo niño menor de 3 meses con sospecha de tosferina se debe hospitalizar. Pues regresándonos a lo del grupo etario de riesgo,
en general los menores de 6 meses con sospecha o con la enfermedad, pues son el grupo etario con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. No hay un grupo que está entre los 3 y los 6 meses que diríamos que podemos ser un tanto más prudentes y de observarlo si el paciente no tiene como accesos importantes. Sin embargo, en general, pues todo neonato con sospecha se debe hospitalizar. Recuerden que este grupo de pacientes tiene riesgo de hacer apneas en uno de los eventos, y con las apneas pues hacer hipoxemia y falla respiratoria y paro, de manera que no cabe duda que en un niño ya en fase paroxística menores de 2 meses, sobre todo, esos pacientes deberían estar hospitalizados, y ya de acuerdo como a ciertas condiciones particulares de los pacientes mayorcitos, pues a criterio de los médicos tratantes habrá que evaluar qué tanto o no se justifica su hospitalización. Sin embargo, no queremos terminar sin dejar por lo menos el mensaje de que en menores de 6 meses hay que ser muy prudentes, hay que ser muy acuciosos, hay que ser absolutamente disciplinados en términos de diagnóstico y tratamiento. Los protocolos del Ministerio están ampliamente difundidos, están disponibles en la página, tanto del servicio seccional de cada departamento como a nivel país. Adicionalmente, no hay, como para finalizar, un macrólido por encima del otro. Mencionamos los riesgos, los beneficios de las diferentes opciones. Queremos nuevamente pues agradecer su asistencia y su valiosísima y muy importante participación en la teleconferencia. Muy bien, vamos entonces terminando con esta teleconferencia. Agradecemos al doctor Jorge García Ciro, nuestro pediatra neumólogo intensivista del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, por su brillante participación, a la doctora Lina Vélez, la referente de Vigilancia en Salud Pública para las Enfermedades Inmunoprevenibles, a todas las personas que han participado en esta teleconferencia, a los municipios, otros departamentos que también nos han querido acompañar. Es muy interesante porque vamos compartiendo todas estas inquietudes y vamos fortaleciendo nuestros saberes en salud pública. Los invito nuevamente para que el próximo viernes a las 8 de la mañana estemos en conexión en la teleconferencia sobre el plan comunicacional de IEPI, con orientación para cómo un municipio, por pequeño que sea, puede tener un gran despliegue a nivel comunicacional para poder diseminar la estrategia en sus 3 componentes: clínico, comunitario y de organización local. En los siguientes viernes hasta el mes de septiembre vamos a tener otros temas de importancia en salud pública, vamos a difundir otros protocolos y vamos a estar en conexión con ustedes. Igualmente en el mes de julio, que les estaremos anunciando oportunamente, vamos a tener las nuevas teleconferencias sobre transmisión perinatal del VIH y de la hepatitis B, que también son problemas grandes de salud pública en nuestro medio. Agradecemos a todos por su participación y los esperamos el próximo viernes. Estén atentos a los anuncios de estas teleconferencias, que por vía correo electrónico les estaremos recordando las horas y los temas a tratar. Muchas gracias, que tengan todos un feliz fin de semana y que puedan contribuir ustedes a tener unos niños sanos y felices, que es lo que queremos con la estrategia IEPI. Buenos días. Porque dijimos que íbamos a hacer unas preguntas.
Les informo que las presentaciones de los expositores las vamos a tener disponibles en la plataforma, al igual que un video sobre ¿ISO qué? ISO aspirado. Aspirado. Un video sobre aspirado también lo vamos a colocar en la plataforma para que esté disponible para todo el mundo. Recuerden seguir colocando los datos de la asistencia, el nombre completo, la institución, el municipio, la cédula y el correo electrónico. Muchas gracias.